Buenos días y bienvenidos a una nueva etapa de las entrevistas de La Voz del Faro. Abrimos esta nueva temporada también con una persona que ha visitado esta casa muchas veces, que ha estado fuera de la circulación política unos años y que ha vuelto, que es el director territorial del INGESA, Jesús Lopera. Jesús, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué te ha hecho a ti, después de 8 años fuera de la circulación política, vamos a llamar de primera línea, retomar, volver a un cargo que ya tuviste hasta el año 2012, hasta casi principios del 2012? La verdad es que no me lo esperaba. Primero porque fue un cambio político derivado de una moción de censura y entonces pues no estaba dentro de lo previsible el que hubiera cambio de gobierno y este tipo de cosas. Y la verdad es que después de la etapa anterior en la dirección territorial del INGESA, pues yo me incorporé a la unidad de cuidado intensivo, donde soy médico, y allí estaba en una situación pues bastante estable, bien. Pero bueno, la realidad es que, visto un poco las circunstancias de los últimos años, un poco el retroceso en cuanto a que han sido unos años difíciles por los recortes y tal, y el ofrecimiento que me hizo la delegada del gobierno para que me implicara un poco en intentar avanzar en los problemas que hay en el INGESA actualmente, pues bueno, yo creo que hay que implicarse en todo y como en otras ocasiones pues dije, pues venga, adelante. No sé, no sé si muy sensatamente o no, eso te lo digo un poco en broma, ¿no? Teniendo en cuenta que la situación mía era bastante estable y tranquila en el hospital dentro de mi trabajo, pero bueno, son retos y a mí esas cosas me gustan y al final yo creo que todos, en un sentido o en otro, pues que además somos de Ceuta y vivimos aquí y seguiremos haciéndolo, pues tiramos del carro en donde nos toca para que las cosas pues mejoren, ¿no? Porque al final mejoran para todos. La delegada del gobierno dijo que en un principio que se te había encargado un estudio para que hiciera un diagnóstico, y ese diagnóstico y ese estudio, ¿en qué se diferencia o qué conclusiones has podido sacar de cómo estaba la sanidad cuando tú te marchas en enero de 2012 y cómo la encuentras ahora en julio del 2018? En datos reales está bastante peor. Hay que resaltar que estos años han sido unos años... en sanidad se tiene que avanzar siempre. Cuando no se hacen proyectos o cuando no se llevan adelante y los proyectos tienen que ser a medio también largo plazo. La sanidad no es solo el día a día, las intervenciones quirúrgicas o las pruebas complementarias. La sanidad también hay que proyectarla a futuro, ¿no? Entonces, bien porque no hay presupuesto, bien porque no se han llevado adelante estudios de ese tipo, si no se hace nada, eso es como retroceder, porque el resto de las comunidades avanzan y la medicina avanza, los requerimientos de los pacientes avanzan y limitarte a hacer el día a día, pues eso hace que retroceda. Y hablo de todas las cuestiones básicas, equipamiento, recursos humanos, docencia, servicios complementarios, en todas esas cosas pues se ha hecho, digamos, en el día a día. Y eso es insuficiente para hacer avanzar a la sanidad por el sendero que debe. Vamos a empezar a hablar de equipamientos. Cuando te marchas en el 2012, hay proyectado una ampliación del centro de salud del Tarajal, Sí. que vuelves en el 2018 y todavía está ahí pendiente. En su momento, por parte del Partido Popular o de la Administración Sanitaria del Partido Popular, se vino a decir que se tuvo que paralizar la obra porque la empresa a la que se le había adjudicado en su día, en tu época, la ampliación del Tarajal, al final no tenía los suficientes medios económicos para llevarlo a cabo. Eso se aplaza luego el año de la crisis, se dice que se va a empezar. ¿Qué había de realidad en aquella adjudicación? Yo creo que en aquella adjudicación no hubo nada especial. Vamos a ver, aquella adjudicación se hizo en el año 2011, la obra se inició y se paró en el año 2013. Es decir, que no fue, hubo un tiempo, de hecho hay parte de la obra inicial
derribos, partes de estructura y tal, que se hizo. Hasta donde yo llego, nosotros ese tema lo tratamos con normalidad. La obra se adjudica, la obra empieza en esa zona y la obra se para en 2013. Yo creo que eso va más encuadrado en dos sentidos. Dentro de una política de recortes que ha hechos reales con respecto a los conflictos de una obra. El hospital universitario tuvo conflictos durante la obra, porque eso es habitual en las obras. En el año 2004, cuando no había proyectado absolutamente, no se había iniciado, porque proyectado sí estaba, el hospital universitario, hubo que hacer una actuación de casi 5 millones de euros, y además de un día para otro, para iniciar las obras, y luego durante el procedimiento de obras hubo que hacer modificados para actualizar la legislación, para dar partidas de obra, etcétera, etcétera. En lo que a mí me tocó vivir, la adjudicación de la obra, que bueno, también sabéis que las obras, digamos la adjudicación y tal, son competencias de la Subdirección General, no son competencias locales, pero en cualquier caso nosotros hacemos la coordinación y el seguimiento de las obras, ¿no? En cuanto al centro del Tarajal, las obras se inició con normalidad, no hubo conflictos. Y si hubiera habido conflictos, tiempo más que suficiente para solucionarlos. Siempre pongo el ejemplo del hospital universitario o la dirección territorial, que también se hizo nueva en nuestra época, pues tiene avatares dentro del procedimiento que se resuelven. No tiene sentido que desde el año 2013 ahora eso pues no se hubiera resuelto. Esa obra podría estar ya terminada y funcionando. Ahora se va a poner en marcha de manera definitiva y, sí. Y esperas que esta vez no haya... ¿Qué tiempo hay de ejecución? Eran 36 meses, me parece que era. 27 meses. 27 meses para finalizar. Sí. Otra cuestión. Durante esa obra, la administración que acaba de salir tenía previsto trasladar al hospital militar, al antiguo hospital militar, trasladar todo lo que era el tema de las consultas, etcétera, etcétera. Ahora, por lo visto, ¿hay problemas con ello? Siempre lo hubo. Yo el gran problema que he visto, y lo he visto como espectador, no lo he visto desde ningún ámbito político, como espectador, como sanitario, como ceutí, he visto que a veces, por eso yo no soy muy amigo de no trasladar cosas hasta que no tienen cierta... Eso. Porque una cosa son las ideas y otra cosa es que esas ideas hay que plasmarlas. De hecho, en este tiempo, poca o ninguna idea se ha plasmado en cosas concretas. Las ideas pueden ser más o menos buenas, pero al final hay que plasmarse en algo. La realidad, ¿cuál es? Respecto al hospital militar, es verdad que existe un proyecto en el que está encuadrado o se pretende hacer una especie de ciudad sociosanitaria en la cual intervendría la ciudad autónoma, el Inserso y el Ingesa. Pero digamos que ese proyecto no en ningún momento se avanzó en él. Es un proyecto que hace el Ministerio de Defensa y lo pone a disposición tanto de la ciudad autónoma como del Inserso como del Ingesa, pero digamos que en el momento actual eso no se ha plasmado en ningún acuerdo concreto y además digamos que tendrían que ir todas las instituciones a la vez, porque allí hay que emprender actuaciones conjuntas y en la parte que toca Ingesa hay que hacer una adecuación de esos locales y de esos sitios que llevarían entre una cosa y otra, por ir un poco más rápido, el proceso del hospital militar llevaría en torno al año y medio, 2 años, el poder irnos para allá, cuando la obra va a empezar dentro de un mes. Quiere decir que ese proceso es verdad que se ha podido informar a la población de que estaba ahí, pero la realidad es que no se avanzó en nada, que está en papel. ¿Qué solución tenemos entonces? ¿Trasladar todo al hospital universitario? Claro, yo sé que a veces, yo siempre digo lo mismo, yo me hubiera levantado más feliz si esa obra hubiera terminado. A nadie le hace gracia estar en gestión y estar en un problema de este tipo, pero bueno, también es cierto que por una cosa u otra, casi siempre o siempre me ha tocado a mí
todas las obras que se han hecho, a mí, al equipo que Hombre, después de trasladar el hospital de la Curroja al hospital, ya trasladar un centro de salud es menos, ¿no? Es menos, claro. Y además es la opción. Vamos a ver, a veces, tú sabes, ¿no? Cuando se está en gestión, las soluciones no siempre son ideales. Lo que hay es que elegir entre las opciones que tiene, la más viable o la más fácil, la que se puede hacer en menos tiempo, ¿no? Entonces, había esa situación. Estaba la situación también de hacer la obra con el personal dentro, y eso nadie está, ni los propios profesionales del centro sanitario, como es lógico, están de acuerdo, los representantes sindicales tampoco, los arquitectos de la obra tampoco. Sí, es una opción que no es viable. ¿Cuál queda? Había otra opción, también un poco rocambolesca, por decirla de alguna manera, ¿no? Que era pues hacer una especie de prefabricados, y en esos prefabricados pues montar un centro de salud donde se atienden a 600 personas diarias, 600, 700 personas diarias, ¿no? Entonces no queda otra opción. Y además esa opción es viable. Es decir, el hospital tiene 2 plantas que están ahora mismo sin utilizar, porque ese hospital se proyectó a 25 años y las necesidades actuales respecto a hospitalización pues no son necesarias tenerlas abiertas. Es factible hacerlo y se puso en marcha, la pusimos en marcha hace aproximadamente un mes, cuando tomé posesión, y están allí representados pues todas las personas con objeto de, digamos, técnicas, con objeto de ver si eso es factible, que por supuesto que lo es. Y está sectorizado, está bien hecho, y digamos que el centro de salud entra perfectamente en esas 2 plantas y no interfiere, y para eso se está trabajando día a día, en el normal desenvolvimiento del hospital. Yo sé que eso puede acarrear, y es lógico, ¿no? Acarrear, pues habrá a quien le guste más y habrá a quien le guste menos, pero al final lo que te toca es decidir. Yo lo he comentado en alguna ocasión, cuando se está en estos temas no te puedes quedar sin hacer nada. Hace poco, te lo he comentado al principio, ¿no? Lo fácil es no hacer nada, ves conflicto a todo, no haces nada, y lo mismo como está pues estos años sin hacer el centro de salud, pues nos tiramos otros años más. Esa situación es factible, se está estudiando y llevando a cabo, se va a hacer en 3 fases. La primera fase ya está completada, que es la adecuación de esas 2 plantas para que sea centro de salud. La segunda y la tercera fase están bastante avanzadas, que es estudiar los recorridos dentro del hospital y la adecuación de todo el hospital para que eso sea posible, que esté bien sectorizado, que no interfiera para nada la vida del hospital. ¿Tendrá una entrada independiente el centro de salud, se supone? ¿El centro de salud provisional que estaría en el hospital tendría su propia entrada o...? La entrada es común, pero está muy bien sectorizada respecto a la hospitalización. Y luego todas las zonas de centro de salud y la zona de hospitalización están totalmente aisladas. No habrá conexiones de ningún tipo. Y además se pondrán todos los recursos necesarios para que eso sea así. Y aparte de eso se cuenta con los informes técnicos de los ingenieros del hospital, de los ingenieros informáticos, servicio de medicina preventiva, todo el circuito para que aquello funcione bien. Yo creo que ya tenemos cierta experiencia, como comentabas antes, ¿no?, en este tipo de cosas, y que a nadie le quepa la menor duda que aquello se va a hacer bien y va a funcionar. Seguimos hablando de infraestructura. Una de las circunstancias que también ha habido durante estos años ha sido las quejas de los vecinos de las 170 viviendas que están justo al lado del hospital con el tema del ruido. ¿Eso es un tema que también has podido abordar ya? ¿Lo estás abordando? Ese es un tema que lo está abordando el área de estudios y proyectos del INGESA en Madrid. Hay un problema que se puede paliar, pero solucionar de una forma definitiva tiene cierta complejidad. ¿Por qué? Porque un hospital es un edificio industrial, lo es. Entonces, cuando se proyectó en su momento, y no lo critico, quizás no había otra ubicación mejor, pero es verdad que es un edificio industrial situado alrededor de zonas
residenciales, ¿no? de zonas de vivienda. Es el ruido cero de un edificio industrial es muy difícil, porque el hospital tiene climatizadores y tiene tipo de cosas. Sí es verdad que ha disminuido bastante, y sí es verdad que en el área de estudios y proyectos del INGESA se está estudiando y llevando conjuntamente con la ciudad el intentar paliar en lo posible ese problema. Pero anticipo que, sabes que no me gusta, a mí no me gusta vender humo, ¿no? Es un tema que no es fácil. Es un tema que no es fácil. Nosotros en su momento, pues cuando construimos el hospital, que me tocó a mí, al equipo que trabajamos, ¿no? Los estudios que había que hacer se hicieron. Y todos los permisos estaban en regla y todas las normativas se cumplían. Pero hay un problema, digamos, un poco ajeno al INGESA en cuanto a que se sitúa un edificio industrial pues al lado de un edificio de viviendas. Bien, otra cuestión. Hay una empresa que por parte de la ciudad, estoy hablando por entender otro mundo, Clínica Radón, aunque hoy día tiene otro nombre porque la ha comprado una multinacional australiana, que tiene una adjudicación por parte de la ciudad de un terreno, una cesión de manial, para construir una clínica de radioterapia. Y lo último que se supo, tampoco lo hemos visto en papeles, pero lo último que se supo era que el INGESA estaba realizando su pliego de condiciones, porque me parece que en noviembre de este año o en octubre queda un año. No, se cumplía el primer año de prórroga, se puede hacer un segundo año de prórroga. Sí. ¿Ha llegado a mantener el contacto en este mes con la empresa? Claro, claro. Vamos a ver, incido un poco lo que comentamos antes, ¿no? En la época anterior se ha dado cierta publicidad al tema, o cierta información al tema, no tanto publicidad, pero, digamos, había varias versiones. De hecho, pues la propia dirección territorial iba por un camino y la dirección general del INGESA pues parecía que iba por otro, ¿no? Eso ha generado cierto bueno, desconcierto, ¿no? Yo, como he comentado antes, no soy muy amigo de adelantar los acontecimientos hasta que no están ciertamente avanzados. El INGESA, en el momento actual, tiene, digamos, las prioridades en este orden, ¿no? La primera prioridad es que los pacientes que tengan que someterse a tratamiento con radioterapia, que en el año pasado fueron 111 y de enero a junio de este año han sido 45, reciban el tratamiento en las mejores condiciones. Eso es la prioridad 1 de cualquier gestor, ya sea en Ceuta o donde sea. La segunda prioridad es que, para evitar molestias a los pacientes, traslados innecesarios, etcétera, se pueda hacer en Ceuta. Eso no siempre es factible, por varios motivos. A veces porque el número de pacientes pueda no ser suficiente para mantener esa primera prioridad que te comenté antes, ¿no? Digamos, pongo un ejemplo muy sencillo: un paciente que hace 500 intervenciones de corazón al año, pues las hace mejor que uno que hace 40 o 50. Eso es así. Entonces, digamos que la primera prioridad siempre es que el tratamiento que reciban los pacientes sea de la mayor calidad y acorde a los estándares necesarios. La segunda, que se haga en Ceuta. Habitualmente, que se haga con recursos propios. Eso sería lo ideal. En ese caso es más difícil porque el proyecto sería más un poco a medio largo plazo, bien por la inversión, el equipamiento y sobre todo la dotación humana que eso requiere. Y en el caso de que haya una empresa concertada, facilitar el que eso pueda hacerse. Yo mantuve y seguimos manteniendo un diálogo abierto con la clínica Genesis Care, que está efectivamente muy interesada en hacer la clínica de radioterapia en Ceuta y en un terreno que, como has comentado, está muy cercano al hospital. Y el tema está bastante avanzado. Lo que pasa es que yo no quiero aventurarme
pero hemos tenido varias reuniones. Yo visité la clínica de Genesis Care en Málaga, estuve hablando con su responsable y habría que intentar, y en ello estamos, habría que intentar que, y yo creo que es factible, lo digo como director territorial, que los precios en el próximo concurso se adecúen a las necesidades reales. Los precios van avanzando respecto a los años y entonces si se hace una adecuación de esos precios y se sitúa en torno a los 700.000 euros anuales, pues sería muy factible que la empresa Genesis Care se instale en Ceuta y se haga eso. Y yo creo que eso va a ser una realidad. Lo que sí es cierto es que siempre me gusta hablar de temas concretos cuando el tema, digamos, está cerrado. Pero que es una prioridad y que se está hablando día a día con ellos, es cierto. Bien, mientras que todo esto se pone en marcha, estamos hablando por lo menos de un proyecto a medio plazo. Estaríamos hablando, porque la gestión privada es más sencilla que la pública. Ellos tienen el terreno, tienen los permisos. Sí, pero los 2 años no... Entre 12 y 15 meses. Mientras tanto, ¿se podría solucionar esos otros ofrecimientos que había de poder trasladarlo en helicóptero a los Sí, pacientes? eso ya está solucionado. Hoy todos los pacientes que lo soliciten pueden ir en helicóptero. Y mañana tenemos una reunión con la Consejería de Sanidad, tenemos con la empresa de helicópteros, con Elity y nosotros, para, digamos, una puesta en común de todo eso. La idea es facilitar a los pacientes que vayan en ese medio, los que así quieran, no todo el mundo quiere. Hay una disponibilidad de la empresa de helicópteros en cuanto a que los pacientes puedan intercalarse en los distintos vuelos, o incluso si hubiera que incrementar algo, mañana lo veremos, y que los pacientes que así lo deseen puedan ir. ¿Sería eso una realidad? A partir de allá, de hecho, ya están yendo. Ya están yendo algunos pacientes. O sea, los que lo están solicitando están yendo... Están yendo ahí en helicóptero, sí. Pero hay otra opción. Pero tienen que hacerlo, me refiero, ellos adelantando el dinero y luego se lo reintegra la Ingesa, me refiero. Sí, pero eso también se va a solucionar. ¿Dónde interviene la ciudad autónoma? Digamos que modificar la orden ministerial que regula el reembolso por desplazamiento lleva que durante ese proceso está entre 1 y 3 meses, dependiendo del volumen de pacientes que haya en cuanto al reembolso. Entonces, en la reunión de mañana, en la que interviene la Consejería de Sanidad, pone a disposición de esos pacientes el que se les pueda adelantar los vuelos, el dinero, y luego, mediante un procedimiento de endoso, que es el procedimiento administrativo normal, el reembolso nosotros, en vez de hacerlo al paciente se le haría a la consejería. Se le hace a la consejería. Bien, eso ya está resuelto. Otra cuestión que también está, durante estos últimos años, el que todavía a día de hoy es el director médico del Hospital Universitario, me ha contado en más de una ocasión que se ha recorrido España a la caza de especialistas, sí, de un lado a otro. ¿Cómo se va a solucionar el que Ceuta... hombre, hay muchas dificultades. Se sabe que las guardias aquí se pagan menos que en Andalucía, que cuando viene un especialista a Ceuta se encuentra con que tiene a lo mejor un alquiler muy alto. Se decía que estaban en estudio una serie de medidas por parte de la Ingesa. ¿Cómo se va a solucionar todo eso, doctor Lopera? Yo, cuando se habla de medidas, incido un poco lo de antes, no se concretó en nada. Hay varias cosas. Hay cosas en las que nosotros tenemos, digamos, más mano y otras en las que menos. Es una realidad que cuando la comunidad andaluza tiene menos contrataciones, afloran especialistas disponibles y es más fácil reclutarlos, hablando un poco coloquialmente. A la inversa, si Andalucía, por los motivos que sea, decide abrir las bolsas de trabajo y decide contratar más, pues eso a nosotros a veces es una tragedia, porque la mayoría de los especialistas que vienen a Ceuta pues suelen ser de Andalucía.
Entonces, digamos que ahí el tema, esté quien esté, va a tener ese tipo de dificultades, porque Ceuta es una comunidad muy pequeña y Andalucía muy grande. Entonces, tirar de especialistas de Ceuta es bastante sencillo. ¿Qué ha pasado también? ¿En qué podemos hacer nosotros para que eso no ocurra? En primer lugar, las condiciones de trabajo. Durante estos años se ha tenido a mucha gente con contratos mes a mes. Digamos que, con independencia de lo que comentamos de la vivienda o lo que comentamos de otras cosas, la realidad es que se han ofertado, y eso hay que cambiarlo, se han ofertado trabajos muy precarios. Estamos pensando atraer a Ceuta personal muy cualificado y luego le estamos haciendo contrato mes a mes o contrato de 2 meses o contrato de 3 meses. Eso no puede ser. Y luego tampoco se ha avanzado, no se ha hecho. Ahora va a salir el concurso de traslado del INGESA, pero durante estos 8 años no se ha hecho nada tampoco respecto a ofertas públicas de empleo. Cuando se hace una oferta pública de empleo, tiene plazas vacantes, pues en las ofertas públicas de empleo se cubren. Y es una oportunidad para traerte gente. Luego esas personas, con el tiempo, pues solicitan un traslado, se van a otro sitio, una comisión de servicio, pero en general, cuando haces una oferta pública de empleo, estás cubriendo la plantilla de una forma favorable y bien. En eso tampoco se ha hecho mucho y eso hay que hacerlo. Y luego un tercer pilar, así hablando un poco de forma coloquial, un tercer pilar es la formación. Se hizo, parece que estoy un poco comparando siempre distintas etapas, pero es que me tocó vivir a mí esa época también, ¿no? Hablamos un poco de medio plazo, largo plazo. Sabemos que la plantilla del hospital tiene sus años, sabemos que los problemas que hay, ¿no? Ceuta es un hospital universitario. Ceuta se tiene que proyectar en formación. Montamos la unidad docente de matronas, que en su momento era un problema. Ahora sigue habiendo problemas, pero son menos que los que había en aquella época. Se puso en marcha la unidad docente de medicina familiar y comunitaria, que en aquella época era un problema. Ahora hay problemas en algunos momentos del año, pero son menos problemas que había antes. Medicina del trabajo y enfermería del trabajo. Ceuta debería contar con muchas más unidades docentes, y en estos años se tenía que haber intentado poner algunas, porque Ceuta tiene capacidad suficiente para formar especialistas en unas cuantas áreas: medicina interna, ginecología, cirugía. Hay especialidades en las que se puede hacer. De hecho, el Hospital Punta Europa de Algeciras tiene 14 o 15 unidades docentes funcionando. Digamos que eso no es una apuesta a corto plazo, porque formar a un especialista son 4 o 5 años, pero si no se empieza hoy, pues tendremos problemas durante todo ese tiempo. Y la realidad es que desde el año 2011 o 2012 hasta ahora no se ha hecho ninguna proyección. Estamos trabajando con las personas que más conocen las unidades docentes en el hospital para intentar, y se hará, implantar en Ceuta también unidades docentes. Digamos que condiciones de trabajo, ofertas públicas de empleo y formación serían un poco los pilares para que se asienten personas en Ceuta. Una última pregunta, se nos está yendo ya el tiempo, nos queda un minuto prácticamente. Todavía usted no ha dado a conocer su equipo porque está pendiente de los nombramientos de que le tienen que venir del INGESA, y con el cambio de ministra pues ha tardado. ¿Qué perfil ha buscado usted para acompañarle en esta nueva época? Pues son personas que tienen experiencia en gestión y que son conocidas porque además han trabajado conmigo en otras etapas. Son personas que tienen reconocido prestigio en cuanto a su trabajo, tienen experiencia, tienen formación, y en ese sentido no va a haber unas grandes novedades. Yo creo que el trabajo que se hizo en Ceuta del 2004 a casi el 2012, estamos hablando de diciembre del 2011, con la puesta en marcha del hospital universitario, la dirección territorial, renovación de las ambulancias, puesta en marcha del helicóptero sanitario, todos esos proyectos que se pusieron en marcha y se pusieron adelante y funcionaron, pues parte de ese equipo
va a formar parte del actual. Me da mucha pena y quiero hacerlo público, el no poder contar, porque sabéis que falleció hace un año, pues con Juan Carlos Querol, que además de ser muy amigo mío, pues era un médico excelente y un excelente gestor, o Mariano Díaz Mesa, que sabéis que también era un gran colaborador mío y con los que yo tuve una gran afinidad, mucho aprecio y a los que efectivamente lo he hecho mucho de menos. Pero en general va a ser un equipo similar al que ya tuvimos. Ya muy rápido, ¿hay que ser optimista entonces con el futuro de la sanidad ceutí? Siempre, porque si no se queda uno en casa. Otra cosa es ser realista, y lo mejor para ser realista es que los problemas afloren y saber el problema que tenemos por delante, ¿vale? No vivir un poco en la ficción. Pero a partir de ahí hay que mirar hacia adelante con optimismo, si no se queda uno en casa. Lo que está claro es que, por supuesto, todo el equipo que esté conmigo y yo vamos a poner de nuestra parte todo nuestro esfuerzo y la experiencia que tenemos de otros años para avanzar. Nos hubiera gustado que el terreno de inicio hubiera sido más favorable, porque la verdad es que se parte de unos datos que, sobre todo de demoras y tal, que no son buenos, pero bueno, la realidad es que estamos para eso y que trabajaremos para que eso mejore. Doctor López, muchas gracias por haber abierto esta nueva temporada de La Voz, y yo creo que a lo largo de la temporada tendremos que tener más conversaciones. Muchas gracias. A vosotros. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo jueves, en que tendremos una nueva segunda entrevista de La Voz del Faro. Muchas gracias y buenos días.